Hola Family Sensitives, bienvenidas y bienvenidos a un episodio nuevo de Unschooling, Criando en Libertad. Hoy quiero que platiquemos sobre el daño permanente, permanente entre comillas porque siempre podemos reparar, pero es un daño muy profundo el que causan las calificaciones. Y vamos a platicar de eso porque es para mí una columna vertebral del unschooling y también del unschooling en nuestra casa, o sea, del unschooling como estilo de vida, porque en el episodio anterior les platicaba un poco sobre la definición de unschooling, qué es el unschooling, qué es desescolarizar o no escolarizar a nuestras hijas e hijos, y todo el mundo le tiene miedo porque, pero, ¿y entonces van a hacer lo que quieran? Y la respuesta es sí. El problema es que los adultos de hoy escolarizados pensamos que hacer lo que queramos tiene que ver con libertinaje, como esta libertad descontrolada donde no tienes autocontrol. Y eso sucede, la pérdida de autocontrol sucede a muy temprana edad por procesos de condicionamiento que tienen que ver, para resumirlo y ponerlo sencillamente, con las calificaciones. Y les voy a explicar por qué. Hay una cosa que se llama motivación intrínseca o extrínseca, que es ¿qué te motiva a hacer lo que haces? La motivación intrínseca quiere decir que viene de adentro. Esta es la motivación que ves en los niños para, por ejemplo, explorar su mundo. Vamos a hablar de un bebé de 0 a 1 año, que se mueve, que se arrastra, que empieza a gatear, que empieza a caminar, ¿no? Es una motivación interna que lo lleva, por ejemplo, a ponerse una pluma en la boca y decir, ¿qué es esto?, ¿no? Y explorar todo con sus manos. No es porque alguien le está diciendo, explora, vamos, sí, explora, sino que tiene esta motivación innata de aprender, de explorar, de incorporar estímulos, de crecer. Conforme vamos creciendo en esta cultura que nos califica, por ejemplo, mamás y papás usamos mucho el muy bien, ¿no? Muy bien, bravo, muy bien. En inglés el good job. Yo que en este momento vivo en Estados Unidos, o sea, escucho el good job, bueno, hasta en la sopa. Todas las mamás y papás diciéndole a sus hijos cada 2 segundos, good job, good job. ¿Y qué es esto? ¿Qué es decir good job o decir muy bien? Es yo que estoy afuera de tu experiencia, te estoy calificando, estoy diciendo, te estoy poniéndole un juicio de valor a lo que acabas de hacer. Y yo me estoy convirtiendo en esa autoridad que dice si es suficientemente bueno lo que hiciste o no. ¿Okay? En realidad, si nadie te dijera eso, si nadie le dice eso a los niños y los niños chiquitos que todavía no integran esa aprobación externa, no necesitan que tú les digas muy bien. Ellos solitos sienten esa sensación de logro, porque estaban tratando de hacer algo en su propia mente y en su propio cuerpo conectados con esa experiencia. Vamos a poner subir un escalón, logra subir el escalón y el niño solito siente esa sensación de lo logré, ¿no? Logré lo que estaba haciendo. Y si no lo logra, se frustra o busca hacerlo otra vez, ¿no? Curiosamente, solemos decir muy bien, pero no muy mal, ¿no? Entonces creemos que con eso ya la armamos, ya estamos bien, ¿no? Ya estamos del lado positivo. Yo le digo a mi hijo todo lo que hace bien, pero nunca le señalo sus errores. Sin embargo, cuando yo adopto esta forma de elogios, como decir muy bien, este calificativo, el hecho de no decir muy bien implica que no fue lo suficientemente bueno. O sea, los niños y las niñas empiezan, y todos nosotros empezamos a internalizar esta motivación extrínseca. En lugar de conservar nuestra propia motivación y ser nuestra propia referencia, empezamos a voltear a ver al adulto que está al lado para ver si lo hice bien. Y si no me dijo muy bien, entonces, ¿qué hago? Y empieza esa inseguridad. Lamentablemente la motivación interna o intrínseca es inversamente proporcional a la extrínseca. O sea, mientras más me motivan desde afuera, más pierdo mi propia motivación. Y de esto se han hecho 1000 estudios en donde se tienen grupos de control, ¿no? Por ejemplo, ahorita me acuerdo de uno en donde hay 2 grupos. Grupo A, niños que les piden durante 1 hora hacer dibujos. Grupo B, niños que les piden que durante 1 hora hagan dibujos y por cada dibujo les van a dar $1.
siguen repitiendo esto. Al final de una semana, los niños que están siendo pagados por sus dibujos empiezan a dibujar muchos dibujos, ¿no? Y los otros siguen dibujando como a la misma velocidad, ¿no? No hay un incremento en cantidad de dibujos ni nada. Lo interesante empieza cuando el experimento sigue y esto se extiende por varias semanas. Los niños que están siendo pagados por dibujos dejan de dibujar fuera de esa hora. Ya no se llevan el dibujo a su casa, ya no quieren explorar el dibujo, ya solo les interesa dibujar en esa hora donde les van a pagar. Y los otros niños, al contrario, empiezan a expandir sus habilidades de dibujo, querer explorar con otros materiales, descubren pasión, muchos descubren esa pasión por dibujar y empiezan a dibujar más en casa. ¿Por qué? Porque este grupo A está motivado desde adentro y el grupo B está motivado desde afuera, y entonces la motivación externa mata la motivación interna. Entonces, ¿qué creen que pasa en la escuela? Pues en la escuela vamos derechito a ser calificados todo el tiempo, y no solamente a nivel obvio cuando hablo de calificaciones, sino también a nivel fisiológico. En la escuela tengo que pedir permiso para ir al baño, y muchas veces en las escuelas tradicionales esto es negado y te dicen no, te esperas a que sea el receso. Y esto nos empieza a generar una duda de saber escuchar a nuestro cuerpo, por ejemplo. Empiezo a tener esta duda de que, híjole, pues tengo que callar a mi cuerpo tiene ganas de ir al baño, pero tengo que decirle que no. Y empiezo a desconectarme de mis necesidades fisiológicas. El nivel de desconexión que promueve el sistema escolarizado tradicional es muy alto y se premia únicamente el desarrollo de la mente. Sí, ahora se habla de que si las inteligencias múltiples en muchas escuelas tradicionales y te ponen en el currículum, sí, damos arte y ciencia y pero todo está enfocado desde esta parte de la motivación extrínseca. Es decir, los adultos me van a decir qué debo aprender, cómo lo debo aprender y si soy suficientemente bueno o no en lo que estoy aprendiendo y haciendo. Esto mata por completo la motivación y por eso vemos a tantas niñas y niños pues desmotivados con la escuela, preocupados por las calificaciones, y luego llega la adolescencia y nos preguntamos por qué nuestras hijas e hijos son tan rebeldes o por qué cambiaron tanto de la noche a la mañana, porque en la adolescencia tenemos un gran despertar un primer encuentro del propósito del alma, de lo que venimos todos a hacer, cada uno con su propósito y su misión de alma en la vida. Y viene este choque de, espera, los últimos 13 años, 14 años me han estado diciendo qué hacer, cómo hacerlo, y yo no tengo idea quién soy porque he perdido por completo toda mi motivación interna, ya no me conozco. Y eso se sigue expandiendo y sucediendo hasta la adultez, ¿no? Y entonces desde la adultez nosotros le tenemos miedo a la libertad porque nosotros ya no sabemos quiénes somos desde hace mucho. Pero si nosotros dejáramos a las niñas y a los niños crecer en libertad, sin perder esa brújula interna, entonces jamás perderían el autocontrol, la autogestión, la autorregulación. Que eso es últimamente lo que nos hace ser auténticos, ser humanos equilibrados, empáticos, o sea, ser fieles a nuestra naturaleza humana. Es poder tener esa autorregulación, pero esa autorregulación se consigue desde adentro, no desde afuera. Sin embargo, en una sociedad donde estamos todos externalizados viendo el juicio, por eso necesitamos gobiernos y leyes para gobernarnos. ¿Por qué? Porque todo está externalizado. Sé que es un concepto de pronto un poco extenso, amplio, y estoy tratando de simplificarlo lo más posible y espero, déjenme en los comentarios. Cuéntenme si les hace sentido esto que les digo, si les hace clic y si está quedando claro, porque para mí este es así como el ojo del huracán cuando hablamos de procesos escolarizados. Por eso estamos tan perdidos los adultos, porque no sabemos quiénes somos, por eso estamos en trabajos que no nos gustan, desmotivados, sin conexión, porque para empezar hemos tenido que perder la conexión con nosotras mismas. Y eso es lo más fuerte que hay. Ese es el trauma más grande. De hecho, Gabor Maté, especialista en trauma, seguramente ya lo han de haber escuchado, y si no,
Búsquenlo en Instagram, en redes, porque su contenido es bestialmente importante. Él dice que el trauma no es lo que te pasa. No es que hayas tenido un evento traumático fuerte. O sea, el evento no es lo que ocasiona el trauma. El trauma es lo que pasa después de ese evento. O sea, si nadie te acompañó a entender las emociones, si fuiste abandonada en ese proceso emocional, te tuviste que abandonar a ti misma para separarte de ese trauma porque fue demasiado y no pudiste procesarlo. Y esa separación con uno mismo es lo que provoca el trauma. Ese es el trauma, cuando nos perdemos a nosotros mismos. Y no hace falta un evento traumático para separarnos de nosotras mismas, porque esto se puede lograr de manera sistemática a través de esta motivación extrínseca. Nos vamos perdiendo a nosotras mismas. Y entonces, ¿qué? Pues dudo de mis propias opiniones, dudo de mi voz interior, dudo de mi intuición, dudo de lo que creo, ya no sé quién soy y por lo tanto siempre voy a estar en búsqueda de algo que jamás va a satisfacer esa hambre interna que es recuperarme a mí misma. Espero que esto haga sentido. No quiero divagar mucho, pero este es uno de los pilares de la desescolarización. Ahora, como adultos, como mamás y papás, si pretendemos hacer unschooling con nuestros hijos, si pretendemos criarlos de manera diferente y dejarlos que se autodirijan de acuerdo a lo que a su diseño biológico, a lo que su alma quiere expresar, ¿cómo lo puedo hacer si yo no me he desescolarizado? Y ahorita todas las que están viendo esto, pues yo les quiero decir que a lo mejor están choqueadas porque sí tienen a sus hijos en escuela tradicional y me van a decir, ay Gaby, pues está bien padre todo lo que dices, pero ¿cómo se le hace? O sea, yo trabajo todo el día, mis niños se tienen que ir a la escuela y sí, es muy difícil. Necesitamos desescolarizar mucho porque vivimos en un sistema todo escolarizado, pensado para la escolarización, para que todo funcione de acuerdo a lo que el capitalismo y la productividad y el patriarcado necesitan. ¡Bravo! Y sí, queridas, queridos, esto requiere mucha pasión, mucho esfuerzo y mucha desescolarización para ir rompiendo estas estructuras poco a poco. Lo que yo les puedo dar el día de hoy es empiecen a romper un poquito esta estructura en casa y dejen de decirle a sus hijas e hijos muy bien, dejen de calificarlos. ¿Qué podemos decir para festejar sus logros? Para empezar, no poner el foco en el resultado. ¡Qué bien lo hiciste! No es, oye, observo que te esforzaste mucho. Empecemos a poner el foco en el proceso, en el disfrute del proceso, porque vivimos en una sociedad enfocada a resultados, ¿no? No me importa, por eso luego sufrimos mucho cuando queremos lograr metas, porque solo queremos el resultado final y ya. Y luego nos dura la alegría, pues lo que al triste, ¿no? Nada. Porque ya tienes ese rush de dopamina de, ¡ay, lo logré! Ah, ya se acabó. ¿Ahora qué sigue? ¿No? Vivimos muy adictos a la dopamina, a la gratificación instantánea y tiene que ver también con lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo empezar en casa a desescolarizar esta estructura? Empezar a decir, ¡lo lograste! ¡Lo hiciste tú solita! Veo que te esforzaste muchísimo. ¡Wow! Tuviste mucha paciencia. Superaste los obstáculos. Repetiste varias veces hasta que lo lograste. Estas son algunas frases que pueden sustituir el muy bien. Al principio se siente raro, pero por ejemplo, nosotros en casa ya lo superintegramos y es bien bonito escuchar a mi hijo decir de repente, hace algo y dice, mami, lo hice. En vez de, me salió muy bien, mami, ¿te gusta? Para buscar mi aprobación, sino que él solito tiene esta sensación de logro y dice, lo hice. Y me volteé a ver con una sonrisa, no buscando mi aprobación, sino compartiendo su emoción de haberlo logrado. O sea, ese logro es suyo. Y cuando nosotros externalizamos esta parte, yo le digo el muy bien, le estoy robando también esa satisfacción poco a poco. Y yo sé que no lo hacemos con intención, o sea, no es que queramos robarles a nuestros hijos su propia motivación, pero estamos condicionadas a hacerlo. Entonces, esta es una cosa que podemos empezar a cambiar. Y bueno, es algo con lo que me topo muchísimo en mis consultas 1 a 1 cuando me toca trabajar con mamás y papás, sobre todo con niñas y niños altamente sensibles, para quienes la crítica externa es mucho más fuerte, son mucho más susceptibles al comentario negativo.
Tanto que no hacen falta comentarios negativos. Si empezamos a reforzar en casa esta comunicación de yo te califico, las niñas y niños altamente sensibles empiezan a desarrollar muy rápido perfeccionismo, pero a un nivel muy autodestructivo. Entonces es muy, muy importante empezar a romper esta estructura. Y si bien no podemos, a lo mejor no puedes de la noche a la mañana cambiar todo el sistema, sí podemos empezar a cambiar la manera en que conservamos esa motivación intrínseca en las niñas y los niños y evaluar también. A ver, si vamos a platicar de algo. Yo soy 100% proponente del unschooling. Sé que es todo un viaje del que, bueno, vamos a estar hablando en este podcast por mucho tiempo y les voy a ir platicando muchos aspectos del unschooling, cómo lo vivimos nosotros, qué implica, cómo nos tenemos que desescolarizar nosotros como mamás y papás para lograrlo. Pero bueno, si ponemos eso como el extremo al que queremos llegar, ¿cómo podemos dar pasos intermedios? Si sus hijas e hijos están en escuelas tradicionales y queremos ir mitigando estos efectos, por ejemplo, escuelas Montessori, en Montessori desde siempre ha estado integrado esta parte de no elogiar desde la calificación, por eso no hay calificaciones. Y eso es súper importante. Entonces busquen otros métodos, no nada más Montessori, hay otras metodologías, las escuelas activas, Waldorf, otro tipo de metodologías que no se centran en la calificación para motivar a los estudiantes, porque esta motivación es una motivación fabricada, falsa, que se va a caer. No es una motivación que dura, es una motivación que merma la autoconfianza, la autoestima, no hay manera de que no lo haga, y deja unos hoyos emocionales enormes. Entonces, algo muy bueno que pueden ir haciendo, si resuenan con esto, es ir viendo qué otras metodologías a las que podemos recurrir y que nuestras hijas e hijos vayan a esas escuelas o a esos centros de aprendizaje. Los dejo con eso, reflexionando, platíquenme qué piensan de esto, les resonó. Y bueno, seguimos la conversación de unschooling, criando en libertad. Les mando muchos besos.